Hola, hoy vamos a hablar sobre el protocolo de accidente con material punzocortante. Los miembros de este equipo son Michelle Abraham, Caterina Araya, Daniela Artavia, Kailani Córdoba, María José Loría, Juan Mendoza, Ariana Nazar, Dailin Valeria, Raquel Villalobos y mi persona Angelina World. Estos serían los temas que vamos a estar abarcando en la presentación. Y empezamos con la introducción. Es de suma importancia velar por la seguridad del personal médico, ya que son ellos quienes proporcionan una atención médica adecuada y de calidad. Sin embargo, debido a la naturaleza de su trabajo, están expuestos a riesgos laborales, como accidentes con material punzocortante, que pueden propiciar al contagio de enfermedades infecciosas como el VIH. El VIH, que significa virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que debilita el sistema inmunológico del cuerpo humano. El modo de transmisión del VIH puede ser por el contagio entre dos personas cuando la sangre o fluidos corporales infectados, ya sea el semen o el fluido vaginal, entran en el cuerpo. Pero otra manera de transmisión en la cual nos estaremos enfocando es por el uso de material punzocortante como agujas. Por lo tanto, para poder prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en entornos sanitarios, es fundamental contar con herramientas eficaces, como lo son el protocolo de accidentes con material punzocortante. Estos protocolos son diseñados para reducir el riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por la sangre que pueden ocurrir durante una exposición ocupacional, ya que establecen medidas de seguridad y prevención, como el uso adecuado y la eliminación segura de los objetos punzantes o cortantes, el uso de barreras de protección personal y la capacitación en técnicas de manejo seguro. ¿Qué se clasifica como material punzocortante? Estos incluyen objetos como jeringas, equipo de infusión, agujas, bisturís y cuchillas desechables, entre otros instrumentos utilizados en centros de salud. Sin embargo, cabe destacar que aunque prevenir es lo que uno más busca en estas situaciones, esto no excluye a que este accidente puede llegar a pasar. Por lo tanto, en este trabajo nos vamos a enfocar en cuáles son los pasos a seguir según el protocolo si llegara a pasar una infección por VIH después de una explosión percutánea. Ahora le paso la palabra a mi compañera María José. El objetivo de este trabajo es dar a conocer los procedimientos y pasos necesarios para la prevención de contagio ante un accidente con material punzocortante con exposición al VIH. Asimismo, profundizar en el correcto manejo de dichos materiales y sus pasos a seguir para la prevención de futuros contagios y así poder mitigar con mayor eficacia y a tiempo la enfermedad en sus efectos adversos en la salud de las personas. Las lesiones por material punzocortante son un riesgo al que está sometido todo el personal de salud. La importancia de un protocolo adecuado contra accidentes con material punzocortante con exposición al VIH tiene como fin la máxima prevención para dichos accidentes y, en caso de esto suceder, cómo actuar de la manera más adecuada para poder minimizar los efectos adversos de dicho evento. Los protocolos de accidente con material punzocortante por transmisión de VIH van dirigidos por lo general a farmacias, establecimientos de administración clínica, proveedores interna- intermediarios de salud y compañías de venta en línea. Ahora vamos a continuar con los objetivos. El objetivo general del trabajo es analizar el protocolo para accidentes con material punzocortante con exposición al VIH. Los objetivos específicos son explicar las técnicas utilizadas para el material punzocortante para reducir el riesgo durante la exposición ocupacional, determinar los pasos a seguir en el protocolo de accidentes con material punzocortante y evaluar su importancia en el campo de la salud. Ahora le paso la palabra a mi compañera Dailin. Los valores de referencia hablan sobre la importancia de realizar pruebas de calidad en el tratamiento de pacientes con VIH. Se mencionan las pruebas más destacadas para la detección directa del virus, como las pruebas sanguíneas que detectan anticuerpos o antígenos contra el VIH. Además, se explica cómo se interpretan los resultados de las pruebas EIA y se mencionan otras pruebas específicas que se deben realizar en caso de un resultado positivo o indeterminado. También se habla de la importancia de monitorear el recuento de linfocitos, TCD4 y las cifras de RNA viral durante el tratamiento. Finalmente se mencionan las pruebas de resistencia del VIH y se indica que los niveles de viremia en plasma deben ser mayores a 500 o 1000 copias por mililitro para obtener una determinación confiable. En resumen, en los valores de referencia se destaca la importancia de las pruebas de calidad para el diagnóstico y tratamiento efectivo de pacientes con VIH.
es esencial que los médicos estén familiarizados con el protocolo de detección de VIH, ya que esta enfermedad puede ser muy grave si no se detecta y trata a tiempo. Algunas razones por las cuales es importante que los médicos estén familiarizados con el protocolo de VIH son las siguientes. La detección temprana del VIH, que puede prevenir la progresión de la enfermedad. Si el VIH se detecta a tiempo, las personas pueden recibir un tratamiento antes de que el virus cause daño al sistema inmunológico. Cuanto antes se diagnostique y se comience el tratamiento, mejor será el pronóstico. La detección del VIH puede ayudar a prevenir la propagación del virus. Si una persona es diagnosticada con VIH, puede tomar medidas para prevenir la transmisión del virus a otras personas. Además, la detección del VIH también puede llegar a la identificación de contactos de riesgo y a la implementación de medidas preventivas. La detección del VIH es importante para el bienestar emocional. La detección del VIH puede ser estresante para algunas personas, pero también puede proporcionar alivio al saber que se están tomando medidas para proteger su salud. Además, las personas se someten a la prueba del VIH y reciben un resultado negativo. Pueden sentirse tranquilas y seguras de que se está tomando medidas para prevenir la infección. En resumen, es importante que los médicos estén familiarizados con el protocolo de detección del VIH, porque la detección temprana puede prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir la propagación del virus y mejorar el bienestar emocional de las personas. Ahora le paso la palabra a mi compañera Yuma. La principal ventaja de conocer sobre el protocolo de accidentes con materiales punzocortantes es que la persona afectada es capaz de realizar a tiempo los pasos necesarios para el manejo del accidente. De esta manera se logra una detección temprana de la enfermedad y se puede llevar a cabo un mejor diagnóstico y tratamiento, con el fin de evitar que la enfermedad empeore o se transmita a otra persona. La única desventaja que encontré de este protocolo no está asociada a la eficacia del protocolo en sí, sino en el tiempo que se puede perder en la detección de la enfermedad de la cual se contagió el personal de salud. Por ejemplo, cuando la persona que sufre el accidente se punzó o se cortó con un material que fue utilizado en un paciente con VIH positivo, la identificación del contagio de esta enfermedad es más sencilla debido a que ya se sabe que el paciente tiene VIH, por lo que se le hacen pruebas para determinar si la persona que se contagió tiene VIH o no. Sin embargo, la identificación no es tan fácil de realizar cuando el paciente no era VIH positivo, ya que se necesita hacer otro tipo de pruebas en el paciente y en la persona que sufrió el accidente para poder determinar cuál fue la enfermedad de la cual se contagió y que esa persona pueda recibir su correcto tratamiento. Ahora le paso la palabra a mi compañera Raquel. Hola, yo les voy a comentar acerca de los valores de referencia. Es muy importante que se realicen pruebas de calidad, ya que son muy esenciales en el tratamiento de los pacientes con VIH. Estas pruebas se basan en la detección directa del VIH, la demostración de alguno de sus componentes o ambos. De las pruebas para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana se destacan las siguientes. Pruebas sanguíneas que se basan en la detección de los anticuerpos contra el VIH o el antígeno P4. Prueba de inmunoanálisis de absorción, ELISA, o también conocida como inmunoanálisis enzimático EIA. Es una prueba de detección sistemática cuya sensibilidad supera el 95%. La cuarta generación de dichas pruebas combina la detección de anticuerpos contra el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2, además del antígeno P24. Los resultados de las pruebas EIA se expresan como positivos, reacción intensa, negativos, reacción nula o indeterminados, reacción parcial. Por otro lado, toda persona con una posible infección por VIH que tuvo un resultado positivo o indeterminado en la prueba de EIA debe realizarse un análisis más específico para confirmar el diagnóstico, como puede ser un inmunoensayo específico para el VIH tipo 1 o el VIH tipo 2, el Western blot
o la cuantificación de RNA del VIH en plasma. Existen pruebas de laboratorio que permiten realizar la detección directa del VIH y sus componentes. También se utilizan pruebas que detectan los valores del RNA del VIH para determinar el pronóstico. Hay estrecha relación entre las manifestaciones clínicas de la infección por el VIH y el recuento de linfocitos T CD4. Por lo tanto, se ha hecho que la determinación de este último parámetro sea un elemento básico para valorar a los individuos con infección por el VIH. Asimismo, existen pruebas domésticas disponibles como la OraQuick, cuyo resultado se debe confirmar con una prueba de laboratorio realizada por un personal de salud. A continuación, en el cuadro, podemos observar algunas características de las pruebas de detección directa del VIH, como por ejemplo la sensibilidad. Entonces, pruebas, por ejemplo, de captura del antígeno P24 disociado del complejo inmunitario tiene una sensibilidad o es positiva en el 50% de los pacientes, detecta cantidades inferiores a los 15 picogramos por mililitro de proteína P24. La prueba de RNA del VIH mediante PCR es confiable hasta 40 copias por mililitro del RNA del VIH. La prueba RNA del VIH mediante bDNA es confiable hasta con 50 copias por mililitro del RNA del VIH. Luego, la prueba del RNA del VIH mediante TMA es confiable hasta 100 copias por mililitro del RNA del VIH. Y finalmente, la prueba del RNA del VIH mediante NSBA es confiable hasta con 80 copias por mililitro del RNA del VIH. Es confiable significa que la prueba llegaría a ser positiva. En la monitorización de laboratorio de pacientes con infección por VIH se debe tomar en cuenta lo siguiente: el recuento de linfocitos T CD4. Los pacientes que tienen recuentos de linfocitos T CD4 menores a 200 UL se encuentran en una situación de alto riesgo de contraer una infección por Pneumocystis jirovecii, y aquellos con recuentos menores al 50 UL presentan un alto riesgo de padecer una infección por citomegalovirus o microbacterias del complejo Mycobacterium avium. Es decir, que los pacientes pueden desarrollar infecciones oportunistas. Los pacientes en quienes se acaba de diagnosticar la infección por el VIH deben de realizarse un recuento de linfocitos TCD4 en el momento del diagnóstico y luego cada 3 a 6 meses. La determinación del RNA del VIH. En la mayor parte de los casos de tratamiento eficaz, esta cifra será menor a 50 copias por mililitro y se suele alcanzar durante los primeros 6 meses. Durante el tratamiento se debe de vigilar las cifras de RNA viral cada 3 a 6 meses para comprobar que su eficacia se mantiene. Y finalmente, las pruebas de resistencia a VIH. El paciente requiere tener más de 500 a 1000 copias por mililitro del RNA para VIH-1, para que sea posible realizar una determinación de resistencia confiable. La consistencia de estas pruebas se pierde con los niveles más bajos de viremia en plasma. A continuación le paso la palabra a mi compañera Ariana. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones diagnósticas del manejo del accidente. Existen 3 escenarios. En el escenario 1 vamos a tener que el accidente punzocortante en pacientes ya conocidos o VIH positivo. El segundo escenario es en el que nos vamos a enfocar, pero primeramente les voy a mencionar que existe un escenario 3, que es el accidente punzocortantes con instrumento punzocortante de fuente desconocida. En el escenario 2 vamos a tener el accidente punzocortante con pacientes no clasificados, serología por VIH desconocido.
El primer paso del protocolo es que en el momento del accidente, lo primero a realizar es una desinfección exhaustiva de la herida sin aumentar el trauma local. Segundo, vamos a tener que se debe informar inmediatamente a la jefatura inmediata. La tercera es, inmediatamente después debe tomarse datos precisos del accidente, como, por ejemplo, la hora en que se ocurrió el accidente, el procedimiento que se estaba realizando, así como cuál objeto punzocortante ocurrió en el accidente. Ejemplo, catéter, hoja, bisturí, aguja y donde estaba colocado el objeto. Por ejemplo, si en una vena, arteria, conexión, suero. También es importante recalcar que es sumamente importante saber en qué tipo de líquido ocurrió el accidente, si fue sangre, semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido sinovial. Saber cuánta cantidad de líquido contaminado al que se estuvo expuesto, si gotas, mayor cantidad de litros. También si sufrió un accidente, una verdadera herida con ruptura de piel o contacto con mucosas o contacto con piel no intacta. Saber si el paciente con el que ocurrió el accidente era o no conocido VIH positivo. Siempre debe valorar el riesgo epidemiológico y se deberá de tomar una muestra de sangre al paciente. Se deberá explicar que hubo un accidente ocupacional y que es necesario realizar varias pruebas para protección del paciente, así como el personal de salud que estuvo involucrado. La muestra de sangre se enviará y analizará en el laboratorio y debe llevar especificado que se trata la muestra de un paciente involucrado en un accidente ocupacional y deberá procesarse una prueba de ELISA por HIV y serología por hepatitis. Es fundamental tener todos los datos claros para poder saber el grado de riesgo del accidente y así establecer las medidas preventivas. Como paso número 5, tenemos que el personal de salud accidentado con la hoja del reporte del accidente dada por la jefatura debe ir inmediatamente a las urgencias, abrir una hoja de atención y ser valorada por el médico. Todo accidente laboral que tenga riesgo alto contagio de VIH debe manejarse como una emergencia médica. Se deberá seguir el algoritmo correspondiente observado en la tabla 1, 2 y 3. Si el médico de urgencia lo considera, se iniciará la terapia antirretroviral según el caso. El médico de urgencias enviará el personal accidentado al Instituto Nacional de Seguros, conocido como INS, y los casos con riesgo verdadero para VIH a la clínica de VIH del hospital más cercano. Si el accidente ocurre en horas laborales donde se encuentran laborando médicos de la clínica HIV, inmediatamente se le consultará y deberá ser antes de ir al INS. En los casos necesarios de los miembros de la clínica VIH darán la educación post-exposición al accidentado y explicarán si es necesario o no de la terapia antirretroviral. TAR. Y dicha atención deberá quedar registrada en el expediente clínico. En los casos necesarios donde hay algo de riesgo para VIH deberán tomar la terapia antirretroviral. Se debe discutir sobre riesgos reales y la necesidad de cumplir estrictamente con el tratamiento y explicarán los efectos secundarios del mismo y la necesidad hasta que se descarte definitivamente la infección del uso preservativo. Cuando ya se realizó la consulta y la educación, el trabajo afectado, esta deberá ir con la hoja de referencias del INS y con la hoja de póliza respectiva, que se solicita en la Oficina de Recursos Humanos, y ubicar las urgencias en el albergue del INS, ubicado en el hospital más cercano o zona. Eso sería toda la explicación del protocolo. Ahora les voy a hablar sobre la importancia. La transmisión ocupacional de VIH puede ocurrir ligada a heridas punzocortantes en trabajadores de salud. El riesgo promedio de transmisión por VIH es muy bajo, 0,3%. Una de cada 300 exposiciones por accidente de punzocortantes. Tiene mayor riesgo de transmisión de hepatitis B, 30%, y hepatitis C, 3% por esta misma vía.
De 1997 hasta el año 2002 se documentaron a nivel mundial solo 97 casos de infección por VIH por transmisión ocupacional. Es de suma importancia tener establecidos los protocolos claros, eficacia de la profilaxis post-exposición para prevenir la transmisión ocupacional con una reducción del riesgo en un 80%, incluso con un solo medicamento, la acidobudina. La profilaxis está actualmente recomendada con todo caso del accidente ocupacional punzocortante con exposición al VIH o de alto riesgo por VIH. El éxito de la profilaxis para VIH radica en el inicio temprano de la terapia. Las primeras 4 horas de haber pasado el accidente, por lo que las acciones inmediatas en el caso de este tipo de accidente ocupacional puede salvar la vida del trabajador de salud. Tener estandarizadas las normas para garantizar un manejo y establecer adecuadamente de riesgo en todo tipo de accidente ocupacional. Punto cortante. Finalmente, para terminar con la importancia, es importante recalcar que las actuales recomendaciones tienen como objetivo capacitar a los servicios de medicina laboral según las normas internacionales en el manejo general de accidentes ocupacionales, puntos cortantes y con el riesgo de infección por VIH. Sensibilizar al personal con la prevención de las lesiones punzocortantes debe ser siempre el primer paso a tomar en todo centro que brinde servicios de salud. Ahora le paso la palabra a mi compañera Kailani. Con respecto a la técnica séptica, la aplicación constante de técnicas para el control de infecciones y la asepsia son normas obligatorias para todo el personal en sitios de salud, y esto beneficia tanto la protección de los pacientes como la salud de los trabajadores. Todo el personal debe seguir las precauciones estándar de manera constante para evitar la exposición en cualquier situación que pueda causar accidentes, ya sea que se prevea o no el contacto con sangre o cualquier otro fluido. Esto implica evitar la exposición directa a sangre u otros fluidos que puedan estar contaminados mediante el uso de materiales apropiados que actúen como barreras. Aunque el uso de barreras como los guantes no previene completamente los accidentes de exposición, sí reduce el riesgo de contaminación. Estos se deben colocar antes de cualquier contacto del paciente y depositarlos en el contenedor adecuado en el momento que ya no se requiera el contacto directo con este, sin dejar de lado el lavado de manos profundo antes y después del uso de los guantes. Es importante recordar la relevancia del papel que el profesional de la salud debe desempeñar en la detección temprana de pacientes infectados con el VIH. El médico debe estar bien informado sobre la historia natural de esta enfermedad para poder identificar los signos y los síntomas con precisión. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Michelle. Con respecto al uso de materiales esterilizados por un método autorizados en el hospital y por los tiempos necesarios deben ser conocidos al tratar pacientes con VIH para evitar el contagio. Por ejemplo, los materiales estériles deben tener claramente señalados a través de un control su condición como tal. Todos los materiales deben estar dentro del periodo de vigencia de esterilización. Por otro lado, aquellos materiales de los cuales exista duda sobre su condición de esterilización no deben ser utilizados en pacientes. Los materiales estériles cuyos envoltorios se encuentran abiertos, perforados, húmedos y o sucios pierden su condición de esterilez y deben ser devueltos al servicio de esterilización para ser procesados. Los usuarios que realicen procedimientos invasivos, por ejemplo los médicos principales, asistentes, etc., deben usar batas quirúrgicas con mangas que cubran bien los miembros superiores junto con lentes de seguridad. Para la esterilización hay varios tipos, entre ellos es recomendable que se utilice por medio de desinfección invasiva por ebullición y por otro lado la esterilización por calor o vapor, ya que el VIH es sumamente sensible al calor. Por otra parte, también se pueden desinfectar por medio de la inmersión en productos químicos, más sin embargo, solo debe de utilizarse como un último recurso y en aquellos instrumentos punzocortantes que no sean agujas o jeringas. Finalmente, como se ha venido repitiendo, es de vital importancia que los usuarios sean capacitados anteriormente acerca de dónde se deben introducir los desechos infecciosos y entre ellos los punzocortantes, ya que pueden haber contagios si hay un mal uso de estos desechos, por lo que también cada recipiente o contenedor debe estar claramente rotulado para evitar confusiones.
Ahora le paso la palabra a mi compañera Catherine con las conclusiones. Ahora sí, en las conclusiones, después de analizar y comprender el tema del protocolo de accidente con material punzocortante o VIH, se podría considerar como una herramienta y un conjunto de medidas que se debe seguir para prevenir la transmisión de una enfermedad infecciosa tal como el VIH. Las personas expuestas a estas situaciones son los trabajadores de salud, por lo que es de relevancia que ellos se encuentren capacitados y actualizados del protocolo adecuado que se debe seguir para minimizar el riesgo de una infección tal como el VIH, ya que seguridad del personal de salud es un pilar fundamental para garantizar una buena calidad de atención médica. Y ahora sí, le paso la palabra a mi compañera Daniela. Como recomendación, se podría tomar en cuenta que el personal de salud esté consciente de los riesgos y que sigan el protocolo para una calidad y seguridad de calidad médica. Además de cumplir con la vestimenta indicada durante todo el momento, como lo son la utilización de los guantes y otros equipos de seguridad. Y otra primordial es la eliminación correcta y segura de los objetos punzocortantes. También cabe destacar que después de que el trabajador se encuentra en un accidente como el expuesto, tome el tiempo de notificarle al supervisor para un adecuado manejo de la situación. Es decir, que las recomendaciones de profilaxis, como realizar una prueba de sangre para detectar si fue contagiado con alguna enfermedad, también se puede recibir un tratamiento antirretroviral inmediatamente después de la exposición de la enfermedad del VIH para reducir el riesgo de esta enfermedad por cierta cantidad de tiempo para que con ello se pueda eliminar por completo algún resto que quedara en sangre. En la siguiente diapositiva se van a presentar las referencias bibliográficas que se utilizaron a lo largo del trabajo.